Aquí estamos para presentar el... Hola a todos y a todas. Aquí estamos para presentar el teórico sobre Karl Marx, un filósofo muy importante, nacido en 1818 y muerto en 1883, que ha vivido durante una época de auge, del primer auge del capitalismo, el primer capitalismo salvaje que ha habido, un capitalismo casi sin ningún tipo de control, donde se trabajaba durante muchísimas horas. Piensen que durante la vida de Marx se logró que la jornada laboral se fijara un límite de 12 horas. Imagínense, trabajaban niños y mujeres en condiciones tremendas, una gran miseria, un gran nivel de analfabetismo, bueno, en fin, un capitalismo muy furioso, un primer capitalismo muy furioso, porque ahora estamos viviendo otro. Eh, Bien, y la obra de Marx se extiende sobre todo desde los años 40, primeros años 40 del siglo XIX, a los primeros años 80, que ya muere, que produce hasta el final, ¿no? Bien, anticipo que este video de presentación teórico sobre Marx no solamente no es un trabajo práctico, sino que tampoco tienen que ustedes memorizar o dar cuenta o asimilar a fondo todo lo que yo vaya a decir sobre Marx, que es un autor que yo estudié mucho. Yo voy a hacer una presentación que intenta ser introductoria a su pensamiento y a su obra, y de lo que se trata es básicamente de que ustedes sigan esta introducción y entiendan lo mejor que puedan. Solamente las últimas 4 diapositivas, donde voy a abordar el texto, un texto que tienen en la cartilla que se llama El trabajo enajenado o el trabajo alienado. Eso es lo único que ustedes tienen que realmente manejar para, para el parcial, por ejemplo, o para el examen final. El resto es todo introducción, es para que ustedes entiendan mejor esas últimas 4 diapositivas, ese texto, mejor dicho. Bien, voy entonces a pasar a presentar las diapositivas. Le, Le he puesto como título a esta presentación Marx, el ser humano como producción social. Y acá, producción hay que entenderlo en el doble sentido, ¿no? De causa y efecto, ¿no? La producción como acto de producir y la producción como producto, ¿no? El hombre el ser humano es productor y es producto en sociedad siempre. Esto es, por supuesto, desde el punto de vista de Marx. Las fuentes del pensamiento de Marx son básicamente 3, como se suele reconocer. La filosofía alemana, por un lado, la filosofía alemana que le precedió, sobre todo a partir de Kant, Hegel y Feuerbach, que es su primer maestro de materialismo. El materialismo ya vamos a ver que hay que entenderlo en un sentido filosófico, no en el sentido materialista de que digamos, de que me interesan solamente los placeres sensuales y renuncio a lo espiritual. No, no ese es el sentido filosófico de materialismo, sino la noción de que el mundo tiene una existencia material más allá de nuestra conciencia, digamos. Nosotros al conocer el mundo no lo creamos, lo percibimos, lo captamos, lo conocemos, pero no lo creamos, como decía el idealismo filosófico. Vamos a volver sobre esto. Por otra parte, otra fuente del pensamiento de Marx es la economía política inglesa. William Pitty, Adam Smith, David Ricardo, los primeros economistas, que se llamaban economistas políticos porque se referían a la economía no del hogar, sino, como en Aristóteles, sino a la economía de la nación, del Estado-nación. Eh, y la tercera fuente sería el socialismo y el comunismo franceses, de la primera mitad del siglo XIX, Saint-Simon, Fourier, Cabet y otros. Y desde el planteo que yo voy a hacer,
en Marx coexisten dos teorías generales. Una teoría que se puede llamar materialismo práctico, que es la teoría de la enajenación social humana y su remedio, su posible remedio, necesario vital. Es decir, con necesario tiene dos sentidos, ¿no? Uno sería, puede ser que tenga más sentidos, pero yo tomo básicamente dos grandes sentidos. Lo necesario en un sentido vital, de lo que es necesario para vivir o para vivir bien, ¿no? Entonces, una teoría de la enajenación social humana, la sociedad para Marx está enajenada, está desgarrada, ¿sí? Está separada, estamos fragmentados, aislados, no vivimos en una verdadera comunidad. ¿Sí? Y bueno, él ha planteado un remedio para esa enajenación, desde el materialismo práctico. Y el materialismo histórico, por otra parte, sería su teoría de la historia, su teoría de la evolución de la sociedad humana, de lo social humano, y su destino necesario fatal. Este es el otro sentido de necesario, que sería lo necesario como lo inevitable, como lo que no puede no suceder, o no puede no ser. Entonces, en su teoría de la historia, del materialismo histórico, Marx plantea una evolución inevitable de la historia humana. Bueno, empecemos a tratar el materialismo práctico. Es el primero en aparecer en los textos de mayor juventud de Marx, y resulta de una traducción política y social de las críticas de Feuerbach, un autor que ya mencionamos, críticas de Feuerbach a la enajenación religiosa judeocristiana y filosófico-especulativa, es decir, del idealismo alemán de Hegel. Y es el enfoque, este materialismo práctico, predominante en la etapa que va desde finales de 1842 hasta las llamadas tesis sobre Feuerbach en 1845 inclusive. Por otra parte, el materialismo histórico prevalece a partir de la ideología alemana, 1845-46, y recibe su más famosa formulación en el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, en 1859. Este materialismo histórico es el producto más bien de una transposición a la economía del concepto hegeliano del desarrollo histórico necesario fatal, es decir, inevitable, según la astucia de la razón. Marx traduce esto de la astucia de la razón más bien a la astucia de la producción, ¿no? La productividad humana va aumentando y va llevando a que las sociedades tomen una determinada forma progresiva, que se pase, por ejemplo, del esclavismo al sistema feudal, del sistema feudal al capitalismo y del capitalismo al socialismo, según lo que él creía, ¿no? El motor último de la historia, según esta concepción, sería el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, ¿no? Que entra en contradicción fatal con todas aquellas relaciones sociales de producción, es decir, distribuciones de la propiedad, organización de la sociedad, que lo limitan a ese desarrollo de las fuerzas productivas. La historia se explica entonces a partir de una suerte de astucia de la producción, parafraseando a Hegel, ¿no? A cuyo servicio se va configurando la práctica social hasta desembocar finalmente en la plenitud productiva comunista, ¿no? En la sociedad comunista, que permitirá el máximo desarrollo social del ser humano, perdón, máximo desarrollo del ser social humano, perdón. Tenía un cartelito que no me dejaba leer. Bueno, ¿cuál es la relación entre estos dos tipos de materialismo que plantea Marx, el práctico y el histórico? El materialismo práctico tiende a ser subsumido, es decir, subordinado, bajo el materialismo histórico y sus leyes generales de la producción social en movimiento evolutivo. No obstante, el materialismo práctico no solo no desaparece, sino que incluso se profundiza en la obra madura de Marx. El ejemplo más claro está en el agudo desarrollo de la teoría del valor y del capital como formas de enajenación práctica, material, real del trabajo social y su poder. Bueno, este es un tema que no vamos a ver, simplemente lo dejo aquí.
La subordinación del materialismo práctico al materialismo histórico en Marx no responde a ninguna necesidad lógica. Por ello resulta posible adoptar el primero como una poderosa herramienta teórica autónoma, el materialismo práctico, y cuestionar al segundo, al histórico, como ese peso muerto fatal que hoy podemos reconocer que es. Es decir, yo estoy siendo para nada neutral en esta presentación. Yo tengo la camiseta puesta del materialismo práctico y me parece que el materialismo histórico es lo que en Marx ya está caduco, lo que ya no tiene sentido seguir queriendo defender o queriendo postular. Este avance de la historia necesario e inevitable. Porque, por ejemplo, podemos, por poner el ejemplo más crudo y más grande, ¿no? El capitalismo nunca se superó. El capitalismo se regeneró de mil formas, adoptó mil rostros, incluso algunos parecidos al socialismo, con el estado de bienestar en sus mejores épocas, para justamente reinventarse y no sucumbir. Entonces, este desarrollo necesario de la historia no es algo tan así, tan automático. Desde el materialismo práctico se lo puede entender mejor como una lucha. Es una lucha histórica que de ninguna manera está predefinida en su desenlace. Bueno, veamos entonces un poco los textos del joven Marx, que era sobre todo materialista práctico, cómo le escribía en una carta a su amigo Arnold Ruge lo siguiente, en 1842. Dice, debía tenderse más bien a criticar la religión en la crítica de las condiciones políticas que a criticar la situación política a propósito de la religión, ya que la religión, carente por sí de contenido, no vive del cielo sino de la tierra, y se derrumba por sí misma al desaparecer la realidad invertida, cuya teoría es. Es decir, para Marx, para el materialismo práctico de Marx, la religión, así como la filosofía especulativa alemana, la filosofía del idealismo alemán, son síntomas, son fenómenos que emergen de una determinada situación social e histórica y política, ¿no? Para entender esos fenómenos hay que estudiar la sociedad de la que brotan y no al revés, ¿no? No querer entender la sociedad a partir de la religión o de la filosofía. Una cita de un compañero del joven Marx dice lo siguiente. Bueno, no, acá estoy hablando yo, ¿no? Extendiendo el pensamiento de Feuerbach al plano social, Moses Hess, este es el amigo de Marx, introduce antes que Marx la noción de una enajenación práctica, pero la piensa como condicionada por la enajenación teórica, propia de la religión judeocristiana. Para Moses Hess todavía está antes lo teórico y lo religioso que lo práctico. Para Marx, en cambio, es más bien la enajenación práctica, profana, real, material, es decir, estos desgarramientos de la sociedad moderna, la que condiciona o se expresa en la enajenación teórica, religiosa y filosófica. Entonces, las enajenaciones teóricas, religiosa y filosófica son una expresión de la enajenación práctica, es decir, repito, de esta fragmentación y de este desgarramiento de la sociedad, de la práctica social, bajo la modernidad capitalista o protocapitalista. Esta es la clave de su materialismo de la práctica, el de Marx, o materialismo práctico, que marca una ruptura con Feuerbach bastante antes de que ésta se haga plenamente consciente y explícita en 1845. Es decir, Marx cree estar siendo feuerbachiano, pero está yendo más allá de Feuerbach, aún antes de darse cuenta de eso. Bueno, una cita de otro texto de juventud muy importante de Marx, que se llama En torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, introducción. Dice ahí Marx, el fundamento de toda crítica irreligiosa, es decir, de toda crítica de la religión, es que el ser humano hace la religión y no la religión al ser humano.
Pero el ser humano no es un ser abstracto agazapado fuera del mundo. El ser humano es el mundo de los seres humanos, el mundo concreto y real, histórico. Es el estado, la sociedad en la que habita el ser humano. Este estado, esta sociedad produce en la religión una conciencia del mundo invertida, según Marx, porque ellos son un mundo invertido, porque en su práctica esa sociedad está invertida, entre comillas, está desgarrada, está desunida. Ante todo, la tarea de la filosofía, una vez que la forma sagrada de la autoenajenación humana ha sido desenmascarada, es desenmascarar la autoenajenación en sus formas profanas, es decir, en la práctica social. La crítica del cielo se convierte en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política, y muy pronto va a decir en la crítica de la economía política. Por 1844 empieza a leer en serio a los economistas políticos ingleses y franceses, y a partir de ahí profundiza su crítica. Pero no se trata solo de reorientar la crítica desde el cielo hacia la tierra. La mera crítica, dice Marx, es impotente cuando los problemas a los que ésta se enfrenta son materiales, es decir, rebasan el plano de lo teórico o intelectual. Resulta entonces indispensable que la crítica se oriente no hacia sí misma, a la pura crítica, sino hacia tareas para cuya solución no existe más que un medio, la práctica, la lucha práctica. La práctica a la que aquí Marx se refiere es específicamente una práctica revolucionaria, la actividad práctico-crítica subrayada al final de la primera de las tesis sobre Feuerbach. La práctica que ataca conscientemente y de manera radical el mundo social existente. No la práctica entendida como la mera producción material cotidiana, como por ejemplo el trabajo, ¿no? Esa sería nuestra práctica cotidiana, productiva, pero no la práctica entendida como lucha, como revolución. Bien, la cuarta de las tesis sobre Feuerbach, fíjense que es bastante clara con respecto a lo que significa el materialismo práctico. Y hay una crítica concreta a Feuerbach, que no era un materialismo práctico, un materialista práctico, era un materialista a secas. Simplemente decía, la religión es un producto del hombre, y no viceversa. El hombre crea a Dios y no viceversa, decía Feuerbach. Pero fíjense cómo lo completa Marx. Dice, Feuerbach parte del hecho de la autoenajenación religiosa. ¿Por qué enajenación religiosa? Porque Feuerbach va a decir, en Dios encontramos puramente caracteres humanos, purificados, condensados en una perfección, en una pureza, pero todo lo que encontramos en Dios son caracteres humanos, pero enajenados del hombre, vistos como ajenos al hombre, vistos como algo, como un Dios, como una divinidad que existe más allá de lo humano. A esto le llama Feuerbach la enajenación religiosa o la autoenajenación religiosa. Es decir, autoenajenación porque nos enajenamos a nosotros mismos, nos volvemos ajenos a nosotros mismos al proyectarnos como algo otro, al proyectar lo humano como algo otro, en un más allá divino. Entonces, Feuerbach parte del hecho de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento, de duplicación, ¿no?, del mundo en un mundo religioso y otro mundano. Su trabajo consiste en disolver el mundo religioso en su fundamento mundano, retrotraer ese mundo enajenado al fundamento humano, mundano. Pero, dice Marx, el hecho de que el fundamento mundano se separe de sí mismo y se fije como un reino autónomo en las nubes, de que se produzca esta duplicación de lo humano y lo divino, es algo que solo puede explicarse por el desgarramiento de sí mismo y la contradicción consigo mismo de este fundamento terrenal, es decir, por los problemas que encontramos en el fundamento terrenal humano. Este mismo, por tanto, debe ser a la vez comprendido en sus contradicciones, en su contradicción, y revolucionado prácticamente. Así pues, luego de que, por ejemplo, se descubre la familia terrenal como el secreto de la Sagrada Familia, es entonces la primera en sí misma, la terrenal, la que hay que destruir teórica y prácticamente. Marx está pensando en la familia profundamente patriarcal,
y tradicional conservadora, ¿no? Donde la mujer está relegada a un segundísimo plano, y donde los hijos son prácticamente siervos de los padres, etc. Bueno, aquí tenemos una cita de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, donde dice: el comunismo, la sociedad comunista, como superación positiva de la propiedad privada. ¿Mm? Piensen en la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad privada de la tierra, la propiedad privada de las fábricas, la propiedad privada de los medios de transporte, las grandes acumulaciones de dinero. El dinero, si algo permite ser acumulado en pocas manos, cuando detrás del dinero lo que hay es trabajo social, trabajo de todos y todas. Bueno, esa es la propiedad privada. Y el comunismo quiere suprimir esa propiedad privada, no el hecho de que cada uno tenga sus objetos personales, su computadora, su teléfono, su casa incluso, su auto, sino la propiedad privada de los medios de producción, de aquello con lo que producimos lo que todos necesitamos para vivir, los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a autoenajenación humana, la propiedad privada es la autoenajenación humana en la práctica, dice Marx, porque como humanos somos sociales, somos una comunidad, y al crear la propiedad privada de los medios de producción, nos autoenajenamos como sociedad, nos desgarramos como sociedad, nos fragmentamos, nos separamos. Bien, retomo una vez más la lectura de la cita. El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a autoenajenación humana, y por tanto como apropiación real de la esencia humana, la esencia social humana, por y para el ser humano, por tanto como retorno pleno, consciente y efectuado dentro de toda la riqueza del desarrollo anterior de la humanidad, del ser humano a sí mismo en cuanto ser humano social, comunitario, es decir, humano. Para Marx el humano es social y lo social es humano, es sinónimo para él. Este comunismo como naturalismo consumado también es una reconciliación con la naturaleza. Como naturalismo consumado igual humanismo, como humanismo consumado igual naturalismo, es la verdadera solución del conflicto entre el ser humano y la naturaleza y con el ser humano. La verdadera solución del conflicto entre objetivación y autoafirmación. La objetivación que yo hago en el trabajo cuando le doy forma a un objeto y entonces me objetivo en ese objeto que trabajo. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el trabajo enajenado, justamente en las últimas diapositivas. ¿Qué pasa? Bajo el capitalismo, el trabajo asalariado hace que el obrero que trabaja para otro deja su humanidad en el objeto que produce, pero ese objeto no le pertenece. Entonces, se objetiva en un objeto, pero esa objetivación no es su autoafirmación, porque ese objeto no es para sí mismo, sino que es arrebatado por otro, es para otro. Entonces, hay un conflicto ahí entre objetivación y autoafirmación. Bueno, en el comunismo, donde todos trabajaríamos con medios sociales comunitarios de todos, medios de producción sociales, comunitarios de todos, nos objetivamos y nos autoafirmamos al mismo tiempo como sociedad, como individuos pertenecientes a la sociedad humana. Bueno, y también sería la solución del conflicto entre libertad y necesidad y entre individuo y especie. Ya no habría separación radical entre el individuo y el resto de la especie, o el individuo y la sociedad que habita. Otra cita del mismo texto. La propiedad privada material, inmediatamente sensible, es la expresión material y sensible de la vida humana enajenada, como decíamos recién. La religión, familia, Estado, derecho, moral, ciencia, arte, etc., son solamente modalidades especiales de producción y se rigen por la ley general de esta. La superación positiva de la propiedad privada como la apropiación de la vida humana, es decir, social,
es por tanto la superación positiva de toda enajenación y por consiguiente el retorno del ser humano desde la religión, la familia tradicional, patriarcal, el Estado, etcétera, a su existencia humana, es decir, social. Resumiendo, para Marx, la superación de la enajenación práctica de la sociedad que se da sobre todo en la propiedad privada y en sus consecuencias más inmediatas, que son el Estado que la protege, la propiedad privada, y el dinero, por ejemplo, que si no hay propiedad privada no existe el dinero tampoco. Bueno, todas estas enajenaciones de la práctica, una vez superadas, producen la superación de todas las enajenaciones ideológicas o teóricas, que son para él, bueno, la religión y por ejemplo, la filosofía especulativa, ¿no? Esas formas distorsionadas de entender al ser humano. Bueno, en la ideología alemana, en un pasaje que se asemeja fuertemente a la última de las tesis sobre Feuerbach, Marx señala que no basta con agudizar la actividad teórico-crítica, como ya dijimos, no basta con la crítica del punto de vista intelectual. De lo que se trata en realidad, y para el materialista práctico, dice él, es decir, para el comunista, es de revolucionar el mundo existente, de atacar prácticamente, materialmente, de hecho, no con la cabecita nomás, y de hacer cambiar las cosas con que nos encontramos. Ahora bien, ¿qué son esas cosas con que nos encontramos? ¿Y qué hay que cambiar mediante la práctica revolucionaria? Bueno, son precisamente las formas enajenadas de la práctica social. La propiedad privada, en primer lugar. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ente supremo para el ser humano, y por lo tanto, esto lo decía Feuerbach, el ser humano es el ente supremo para el ser humano. Y por lo tanto, dice Marx, en el imperativo categórico de derribar todas aquellas relaciones en que el ser humano es un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable para otros seres humanos. Entonces, aquí esto lo titulo Ciencia e Ideal Ético-Político. La ciencia que da cuenta de cómo las cosas son, y el ideal ético-político donde se nos representa cómo deben ser las cosas, cómo deberían ser las cosas. Estas dos dimensiones, ciencia e ideal ético-político, ser y deber ser, son inherentes, son parte del materialismo práctico. Por un lado, el diagnóstico científico de la enajenación del sujeto práctico social humano, a partir de la propiedad privada y todos sus derivados, está íntimamente ligado a una moral revolucionaria cuyo imperativo categórico no desciende del cielo ni de las estructuras a priori de la pura razón, como en Kant, vemos esto, sino precisamente del objetivo estado de desgarramiento de la sociedad que debe ser objetivamente subsanado mediante una acción revolucionaria real, también objetiva. De este modo, el discurso descriptivo explicativo de cómo son las cosas se vincula de manera orgánica y coherente con el discurso prescriptivo normativo, es decir, de cómo deben ser, de qué hay que hacer a partir de esto, cómo nos está dado. En cambio, en el materialismo histórico, al igual que en Hegel, no hay una oposición entre el orden existente y las cosas como deberían ser. No cabe oponer al orden existente, es decir, al ser, un deber ser distinto, un ideal moral o ético-político diferente, precisamente porque para ellos, tanto para Hegel como para el Marx del materialismo histórico, lo que es racional es real y lo que es real es racional. O dicho de otro modo, solo es lo que debe ser y viceversa, solo debe ser lo que es, las cosas tal como son. De tal suerte resulta completamente vano y utópico, dice, enfrentar a la realidad social con un ideal de transformación. Se trata más bien de descubrir y describir y suscribir las transformaciones que de hecho se están dando ya en la realidad, en esa realidad, las cuales siempre coinciden con lo que racionalmente debe ser. El discurso descriptivo y explicativo pretende entonces suprimir al prescriptivo y normativo. La sociedad, dice Marx, está en una
en una evolución, el Marx del materialismo histórico, ¿no? Está desarrollándose continuamente, se está transformando y está siguiendo por sí misma el rumbo del socialismo y del comunismo, a partir de que el capitalismo se va a ir desmoronando solo prácticamente, por sus propias contradicciones. Entonces no hace falta luchar por un ideal, concretamente, sino que ese ideal se va a ir realizando solo, ¿eh? En la medida en que el capitalismo complete el propio curso de sus contradicciones. ¿Se entiende la diferencia? Mientras que el materialismo práctico oponía, luchaba por un ideal frente al desgarramiento de la sociedad, planteaba una lucha concreta, el materialismo histórico más bien eh, prevé y se anticipa a un desarrollo que se va a ir dando prácticamente de manera automática, por decirlo de una manera muy, muy simple. Podría arguirse, objetarse, que en realidad tanto Hegel como Marx y Engels inconscientemente proyectan sobre el movimiento histórico la progresiva realización de sus propios ideales sociales. Esto es ciertamente así, pero no quita que tal optimismo histórico ellos creen prescindir por completo de la normatividad, es decir, de los valores, de tener esos ideales, como un componente suyo, considerándose a sí mismo como puramente descriptivo, explicativo de la marcha de las cosas, como puramente científico. ¿Mm? No olvidemos que también es la época del positivismo, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX es el auge del positivismo y de lo que se trata es de ser científico ante todo, ¿no? Bueno, por consiguiente, tanto en Hegel como en el materialismo histórico, carece de sentido buscar los principios de una moral o una ética normativa, porque de lo que se trata es solamente de describir el curso de las cosas, ¿no? Mientras que, como decíamos, el materialismo práctico implica un idealismo ético-político. Nunca está de más recordar que tanto materialismo como idealismo, esto lo decía yo al principio de la presentación, pueden ser interpretados ya en un sentido moral o ético-político, ya en un sentido filosófico o ontológico-nociológico. Y el significado que adquieren es muy diferente en un caso y en el otro. Tanto que el mismo Feuerbach ya subrayaba cómo ser materialista en filosofía no impide en absoluto tener un ideal práctico. George Politzer también nos recuerda al inicio mismo de sus lecciones, dice, sabemos por la historia del movimiento obrero internacional cuántos revolucionarios marxistas se han consagrado hasta el sacrificio de su vida por un ideal moral y sin embargo eran adversarios de ese otro idealismo que se llama idealismo filosófico. Resumiendo, no es lo mismo el idealismo filosófico que el idealismo moral o ético o ético-político, y no es lo mismo el materialismo filosófico que el materialismo moral o ético. El materialismo moral sería justamente estar pendiente del dinero, de los placeres de la carne, de los objetos, de la acumulación de cosas. Bueno, se puede ser idealista moral y materialista filosófico. Esto es lo que hacen, así podríamos describir al propio Marx y al marxismo, como materialismo práctico, ¿no? Entonces, el idealismo filosófico, que cree que la realidad brota de nuestro pensamiento, digamos, bueno, se opone a todo tipo de materialismo, tanto al moral como al filosófico. La confusión entre los dos sentidos diferentes de materialismo es habitual entre quienes de manera abierta o no abrazan el idealismo filosófico. Y es que por definición, tal idealismo impide distinguir de manera adecuada entre un sentido filosófico y otro moral, precisamente porque afirma en todo momento la primacía de las ideas, de la conciencia y de la voluntad. Es natural entonces que el idealista filosófico no sienta la necesidad de diferenciar entre los dos sentidos de idealismo y de materialismo, favoreciendo así su confusión. Para él, lo moral es sencillamente incompatible con el materialismo en ambos sentidos. La mera afirmación de que existe una realidad material, es decir, extramental, equivale a una grave resignación moral de la libertad humana.
Bueno, esto es el idealismo filosófico, que no tienen por qué conocerlo en detalle, ni se les va a pedir cuenta de esto, para nada, como ya decía. Mientras tanto, el materialismo práctico se concibe a sí mismo como la realización de un ideal moral, de un ideal ético-político. A diferencia del idealista filosófico, el materialista práctico sabe bien que el poder material tiene que ser derrocado con el poder material. No basta con los sueños ni con la crítica, como decíamos. El cual corresponde de manera directa a la práctica. El poder material corresponde de manera directa a la práctica y no a la teoría, por más crítica que ésta sea o pretenda ser. Sin embargo, Marx añade la siguiente observación clave. Fíjense qué importante esto. Pero también la teoría, la crítica teórica, se convierte en un poder material cuando prende en las masas, es decir, en los muchos, en el gran número, ¿m? Y guía su práctica. O sea, cuando llega a ser abrazada por los muchos y guiar su poderosa actividad material o práctica conjunta. Ahora bien, todo esto supone una aparente paradoja. La realización del ideal del materialismo práctico, es decir, la materialización del comunismo, está condicionada por la suerte de las ideas, vale decir, por la posibilidad de que se despierte efectivamente en las masas el comunismo como ideal, que ha de guiar la práctica social revolucionaria. Fíjense, como no basta con las ideas, pero si no logramos que las ideas muevan la práctica de la mayoría de la sociedad o de un inmenso número de personas en la sociedad en un sentido emancipatorio, liberador, bueno, tampoco logramos nada. Bien, recién aquí, llegamos al punto del texto El trabajo enajenado, que lo tienen en la cartilla, que es parte del primero de los manuscritos de 1844 de Marx. Y esto sí es algo que espero que con la ayuda de lo visto antes, aquí mismo, tendrían que entender y manejar de cara a los exámenes, no a los trabajos prácticos, sino a los exámenes. Bueno, en primer lugar, Marx habla aquí de cuatro enajenaciones del trabajo. Y estamos hablando del trabajo asalariado, es decir, del trabajo del obrero moderno que no tiene nada más que su propia fuerza de trabajo para vender en el mercado, a cambio de lo que necesita para subsistir, ¿no? Entonces, no tiene medios de producción, no tiene tierra, no tiene fábricas, no tiene nada para vender más que su propia capacidad para trabajar. Y eso es lo que hace vendiendo o alquilando, si le quieren llamar así, su fuerza de trabajo al capitalista, al propietario privado de medios de producción. Entonces trabaja para esa persona, en el lugar de trabajo de esa persona, supongamos una fábrica, es el ejemplo más claro, durante el tiempo que está trabajando en ese lugar, en esa fábrica ajena, trabajando para un ajeno, para un otro, produce cosas que van a ser inmediatamente propiedad del otro, con materiales y con instrumentos que son de ese otro. ¿Se entiende? Todo es ajeno para ese trabajo enajenado. Pero vamos a ir desmenuzando y especificando estas cuatro dimensiones de la enajenación del trabajo que señala Marx en ese texto. En primer lugar, la enajenación del objeto, es decir, del producto del trabajo. En esa situación de estar trabajando con las cosas de otro para otro, el objeto de su trabajo, el producto, se le enfrenta al obrero como algo extraño, ajeno, como un poder independiente. Su propio trabajo, objetivado en ese objeto, en esa cosa producida, se vuelve además trabajo enajenado. Inmediatamente no le pertenece. Es su propio trabajo el que deja en ese objeto, pero no le pertenece. Se le enfrenta como algo ajeno. La apropiación que supone toda elaboración de materiales, yo para producir algo me apropio de los materiales que estoy manejando y les doy una forma a partir de mi
de mi orientación, de mi esquema de lo que tengo que producir, del modelo que tengo en la cabeza. Eso es una apropiación de los materiales, pero aquí se transforma automáticamente en pérdida, en expropiación, digamos, deja de ser propio, en desposesión. El trabajador se distancia así de una naturaleza que ha sido privatizada y mercantilizada. Cuanto más produce el trabajador, tanto más se empobrece, tanto más se queda sin nada él, y aumenta la dominación de su producto, es decir, el capital, las mercancías que producen se vuelven capital, la dominación de ese producto sobre él. Y con esta dominación aumenta la desprotección del trabajador frente a su reemplazo por máquinas, que son también productos enajenados, frente a la división del trabajo y frente a otros tipos de condicionamientos impuestos por el capitalista. La división del trabajo, ustedes saben lo que es, ¿no? La división de tareas, bueno, uno se ocupa de producir una cosa, otro se ocupa de producir otra. Esa división del trabajo bajo el régimen capitalista es algo impuesto, es algo absolutamente rígido y inhumanizante, por decirlo así, ¿no? Un obrero que se ve condenado a trabajar durante toda su vida produciendo la mera pieza, o por ejemplo una pieza de una máquina que no conoce cómo funciona en su conjunto, o cómo se construye su conjunto, él simplemente se ocupa de eso. Bueno, es una labor profundamente alienante, enajenante, ¿no? Deshumanizante. Bueno, y las máquinas, que las máquinas deberían servirnos a todos para trabajar menos, para reducir la jornada laboral, reducir incluso los días de trabajo semanales, deberíamos trabajar menos días y durante menos horas, todos. Bueno, las máquinas terminan sirviendo para que los capitalistas exploten mejor a los obreros y para despedir obreros. Fíjense qué ironía, ¿no? La máquina que debería ser una ayuda para toda la humanidad termina siendo una condena para un montón de gente que queda sin trabajo y una herramienta exclusiva de los que producen cada vez más dinero. Bueno, segunda dimensión de la enajenación del trabajo. La enajenación de la propia actividad, de la propia actividad en el momento de trabajar, la propia actividad laboral. La actividad de la alienación presupone la alienación de la actividad, dice Marx, en estas condiciones de propiedad privada, ¿no? El desarrollo mismo del trabajo ya se hace para otro, desde el primer momento, y bajo las órdenes de otro, y como dijimos, con instrumentos de otro, en un lugar que pertenece al otro, no le pertenece para nada a su ejecutor, al ejecutor del trabajo. Es una pérdida de sí mismo, en el mismo acto de ser realizada. El trabajo, en lugar de ser un fin deseado, entonces, una satisfacción vital en sí mismo, una realización personal, yo trabajo y me realizo como persona en mi trabajo, no, esto no se da. No es la expresión propiamente humana de una actividad libremente creativa, porque al hacerse forzosamente para otro, se vuelve un mero medio para poder llevar así una vida casi animal fuera del trabajo. Fíjense lo que sigue. Para el trabajador lo importante no es su actividad laboral misma, debería serlo, en otras condiciones debería ser la actividad más importante para él, donde pone en juego su creatividad, su libertad, su realización personal. Bueno, no lo es. Solo lo que puede lograr mediante ella pasa a ser lo importante. Mediante, es decir, como el trabajo pasa a ser un mero instrumento para conseguir cosas fuera del trabajo. O sea, mediante el salario. Comer, beber, procrear, comprarse cosas, como por ejemplo la televisión, para dedicar su tiempo libre a mirarla mucho y así olvidarse de su pesado trabajo, etc. Entonces, resume Marx, no se siente libre cuando trabaja, sino cuando no trabaja, fuera del trabajo. Fíjense qué familiar que nos resulta esto, y sin embargo, qué enfermo, qué poco, que no debería ser para nada la normalidad esto, de sentirse libre fuera del trabajo. Y no digo que el trabajo no implique siempre algún esfuerzo, pero un esfuerzo que uno realiza en algo creativo y en algo que
a uno le produce satisfacción realizar para la sociedad, para uno mismo, etc. Y piensen en cuando ustedes mismos hacen algo grato, cocinan algo rico, que después comparten, etcétera, etcétera. Eso no es un trabajo pesado, un trabajo alienado, es un trabajo creativo, voluntario, por más esfuerzo que implique, por más tiempo que implique. Bueno, en el caso del trabajo asalariado, del trabajo enajenado, el obrero no se siente libre cuando trabaja, sino cuando no trabaja. Cuando cumple sus funciones animales, dice Marx. Dormir, beber, comer, tener relaciones sexuales, etcétera, ver Netflix. En tercer lugar, la tercera dimensión, la enajenación del ser genérico o de la especie humana. Acá se pone más filosófico Marx. El ser genérico le llama a la especie humana, justamente, al conjunto de la humanidad. Se vuelve ajeno al trabajador, cuando debería ser el trabajo el momento en el que se siente unido a esa especie humana, se vuelve todo lo contrario. El ser genérico humano, la especie humana, es esencialmente producción y reproducción de su propia vida social, tomando la naturaleza como su propio cuerpo inorgánico. Para Marx, la naturaleza es como una extensión, como nuestro cuerpo inorgánico, no necesariamente concebida como un instrumento, sino que realmente nosotros estamos en permanente intercambio con la naturaleza y tenemos que considerarla como nuestro propio cuerpo, de alguna manera. Pero el trabajador enajenado supone un doble distanciamiento. El individuo no se siente y no es directamente parte del trabajo social de la especie o género humano. No pensemos en el género masculino o femenino, acá estamos hablando del género humano, como una totalidad. Ese trabajo global también se vuelve para él un mero medio para su subsistencia individual, algo de lo que no forma parte. Es decir, como tenemos una sociedad donde impera la propiedad privada, en la realidad no hay un trabajo que sea directamente social, directamente comunitario. Entonces, la pertenencia de mi trabajo al trabajo de la especie humana no se da directamente, se da de manera indirecta, se da de manera casi invisible. Entonces hay una enajenación de la humanidad como humanidad que trabaja, que eso es lo que la constituye, que es su esencia para Marx. Y por otra parte, la naturaleza también se convierte en algo ajeno al individuo humano, como si no formara parte de ella. La naturaleza se vuelve un mero objeto, incluso un objeto ajeno, porque los materiales con los que trabajo son de otros, la tierra es de otro, las semillas son de otros, bueno, por poner el ejemplo más agrícola. Y en cuarto y último lugar, la cuarta dimensión de la enajenación del trabajo para Marx es la enajenación del hombre respecto del hombre, del ser humano respecto del ser humano, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que decíamos recién sobre el género humano, sobre la especie humana. Si la persona humana se enajena de su propia esencia específica, de su ser genérico, la producción colectiva, se enfrenta también al otro a nivel individual, en el día a día, ¿no? En el trato más directo con los demás. La consecuencia es el individualismo extremo, un ser humano trabajador o propietario que trata a los demás como meros medios u objetos para la satisfacción de los propios intereses egoístas. Para el trabajador, el capitalista solo es quien le paga un mal salario al final de un insatisfactorio trabajo que aquel no elige, que el trabajador no elige verdaderamente para realizar, pero que le permite subsistir. Para el capitalista, por su parte, el trabajador claramente es un mero medio de producción más, como la máquina, como los materiales, cuyas características propiamente humanas no son lo verdaderamente importante. En una sociedad donde el trabajo está enajenado, todos los seres humanos están enajenados entre sí y de sí mismos. Los propietarios lo están aún más que los propios trabajadores. Porque los propietarios ni siquiera están en contacto con el trabajo real, ¿no? Los propietarios hacen como que trabajan, limitándose a controlar cómo trabajan otros, ¿no? Bueno, me he extendido bastante, espero que todo esto les sirva y esperamos las consultas
que quieran hacer, bueno, por los foros o en las clases de los prácticos. Me, me despido hasta un próximo video. Que estén bien.